Era un día gris y lluvioso, y el cielo parecía llorar junto a mí, como si compartiera el profundo dolor que me invadía. La atmósfera en el cementerio era densa, las sombras de los árboles, largos y tristes, se transformaban en un presagio oscuro de lo que estaba por venir. Mi esposo, mi compañero durante más de 3 décadas, había partido, y el vacío que dejaba en mi vida se sentía como un abismo del que nunca podría escapar. El funeral fue un mar de caras conocidas y desconocidas, todos arremolinándose en su tristeza, pero yo me sentía completamente sola. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento, un frío helado recorrió mi espalda. El sonido de las páginas al pasar resonaba en la silenciosa frialdad del lugar, y no podía evitar imaginar que así se escuchaba el eco de mi vida desmoronándose. Carlos, mi único hijo, sentado a mi lado, parecía tan distante, tan ajeno al duelo que embargaba mi ser. Lo observé y, en su rostro, una mezcla de impaciencia y codicia se dibujaba. En ese instante supe que algo andaba muy mal. El abogado anunció que mi esposo había dejado todo a Carlos, y su rostro se iluminó con una sonrisa que me atravesó como una daga en el corazón. La próspera empresa familiar será suya, continuó el abogado sin más preámbulos. Sentí que el aire se me escapaba, como si me hubieran golpeado en el estómago. La prenda más valiosa de mi vida se había convertido en motivo de burla para mi propio hijo, quien parecía disfrutar cada palabra. Él creía que me había dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Resonó en mi mente como un mantra desde aquel momento. La sala se llenó de murmullos mientras la gente se daba la vuelta en sus asientos, avivando el fuego de la vergüenza que crecía en mí. Me sentí expuesta, como si cada uno de esos ojos me desnudara aún más, como si pudieran ver la angustia que me consumía. Quería gritar, defenderme, pero la voz se me atascó en la garganta. En vez de eso, me quedé sentada, observando. Mis manos, que antes eran cálidas y confiadas, ahora temblaban al aferrarse a los bordes de mi vestido. La risa de Carlos me alcanzó, llena de desprecio. «Deberías estar agradecida, mamá», me dijo. «Te dejo vivir aquí. ¿Qué más quieres?» Me dolió escuchar eso. Sus palabras punzantes cayeron como piedras en mi alma. En ese momento, comprendí que mi sacrificio de tantos años había sido en vano, que el amor y la dedicación que había dado a mi hijo se reducían a nada. La traición de aquel que había sido mi alegría me dejó paralizada. Mientras el abogado continuaba leyendo el testamento, algo dentro de mí se quebró. Sentí un nudo en la garganta y la rabia brotando como lava en erupción. Me imaginé en la cabaña que habíamos construido juntos, llena de recuerdos felices, pero ahora esos recuerdos se tornaban en sombras, mientras la soledad comenzaba a cerrar sus garras sobre mí. El funeral culminó en un silencio incómodo. Las risas burlonas de aquellos que se creían superiores resonaban, quizás celebrando que una madre había sido doblegada por su propio hijo. Todo se sentía irreal, como una pesadilla de la que deseaba despertar. Sin embargo, cada paso que daba en aquel cementerio se sentía como un latido que me recordaba que debía seguir viva. Caminé hacia la salida, con la cabeza erguida aunque el corazón estuviera quebrado. La cabaña en el bosque me esperaba, y mientras avanzaba me prometí una cosa en silencio. No dejaría que la humillación fuera el final de mi historia. Sabía que en aquella soledad, en aquel dolor, había algo más por descubrir. El verdadero legado de mi esposo y mi propia dignidad esperaban ser reclamados. Los días se transformaron en semanas. Regresar a la cabaña en el bosque era como volver a un lugar sagrado, pero también un recordatorio doloroso de lo que había perdido. La fragancia de los pinos y el crujir de las hojas bajo mis pies me envolvían al llegar, pero, en lugar de consuelo,
me daban una sensación de vacío. Aquella cabaña, que había sido nuestro refugio, ahora me hablaba en susurros melancólicos. Cada rincón estaba impregnado de memorias: el café que solíamos preparar juntos por las mañanas, las risas de nuestra familia, las lágrimas compartidas en momentos difíciles. Sin embargo, todo eso se había desvanecido y solo quedaba el eco de lo que una vez fue. Al entrar, me encontré con la mesa dispuesta con las marcas de las comidas que solíamos compartir. Las sillas estaban alineadas como centinelas silenciosos en un hogar que ya no era cálido. Mi corazón se apretaba al recordar que había dedicado mis años a criar a Carlos, sacrificando mis propios sueños, y ahora aquellos muebles parecían testigos mudos de una traición que me desgarraba el alma. Me senté en el sillón desgastado, sintiendo cómo el peso de la soledad me aplastaba. El polvo flotante en el aire se iluminaba con los rayos del sol que se filtraban por las ventanas, mostrando cada detalle de lo que una vez había sido nuestro hogar. Pero en ese momento estaba sola. A veces me dejaba llevar por recuerdos fugaces de aquellos días en que mi único deseo era ver a mi hijo prosperar, cuando su risa iluminaba mis mañanas y cuando su voz llena de sueños me decía que quería ser médico o profesor o cualquier cosa que lo hiciera feliz. Pasé noches enteras observando sus sueños y en mis pensamientos imaginaba que algún día él me haría sentir orgullosa, como merecía. Pero hoy todo eso se había desvanecido y la traición se sentía como un ancla que me mantenía atada al fondo de un océano de desesperanza. Los días se convirtieron en una rutina monótona. Me despertaba al amanecer, preparaba café y lo servía en mi taza favorita que ahora solo yo usaba. El sonido del agua hirviendo se convirtió en la única compañía que tenía en aquel frío silencio. Para llenar mis horas vacías, decidí regresar a mis antiguos hábitos de jardinería, un gusto que había dejado atrás por mis responsabilidades como madre. Las plantas, algunas marchitas y otras llenas de hierbas silvestres, me acompañaban mientras desenterraba lo viejo. La tierra estaba fría, pero cada vez que la tocaba, sentía que había una posibilidad de renacer, de recuperar a la mujer que había sido antes de ser madre. A través de cada golpe de pala, intentaba liberar el dolor acumulado. Mientras cavaba, el esfuerzo físico me proporcionaba un alivio momentáneo. Sin embargo, la conexión con mis recuerdos también traía a la superficie las heridas que llevaba dentro. Miraba hacia la cabaña, buscando consuelo en su estructura, en sus paredes que habían escuchado mis risas y mis llantos. La soledad seguía siendo una compañera constante, pero, de alguna manera, el suelo que desprendía sus aromas naturales me motivaba a seguir buscando las respuestas. Cada vez que mis manos se enterraban en la tierra, deseaba que la tierra pudiera absorber mis lamentos. A medida que pasaban las semanas, una sombra de incertidumbre se cernía sobre mí. Odiaba la idea de ser vista como la madre que había fracasado, la que había quedado en el camino. Sin embargo, una chispa de determinación emergió dentro de mí. Sabía que no podía seguir siendo solo una víctima, por lo que decidí retomar mis raíces. A menudo buscaba el diario en el que escribía mis sueños, mis esperanzas y las historias de una madre que había dejado atrás tantas cosas por amor. En cada palabra escrita encontraba fragmentos de la mujer que una vez había sido. Un día, mientras revisaba un viejo desván, encontré una caja cubierta de polvo. Al abrirla, un torrente de recuerdos me inundó. Dentro había fotografías de nuestro viaje a la playa, de Carlos montando su primera bicicleta, y cartas que mi esposo me había escrito a lo largo de los años. Aquellas cartas estaban llenas de promesas de amor que me hicieron sentir por un breve instante que aún pertenecía a ese tiempo.
que aún había una chispa de esperanza. Pero entre las cartas descubrí un diario que no recordaba haber visto antes. Mi corazón se aceleró al ver el título Para mi amada. Mientras pasaba las páginas, noté una entrada que resaltaba. Hablaba de un legado que había querido dejarme en caso de que las cosas no salieran como esperábamos. La idea de que mi esposo pudiera haberme dejado algo más que simples recuerdos me emocionó. Acelerando el pulso, comenzó a crecer una esperanza dentro de mí. Aquella noche, con el diario en la mano, decidí que debía descubrir de qué se trataba. Pasé horas revisando las estanterías, tocando cada objeto que mi esposo había dejado. En mi búsqueda frenética, encontré un viejo álbum familiar que había estado olvidado. Las páginas estaban impregnadas de risas y abrazos, pero también de momentos que había tratado de enterrar. Era como abrir una herida que tardó en sanar. Un sentimiento de tristeza me envolvió, pero a la vez me empujó a continuar buscando ese legado del que hablaba. La cabaña, en su esencia, guardaba secretos que aún no podía entender. Con cada estrella que brillaba en el cielo, sentía que una nueva luz se encendía dentro de mí. La determinación crecía junto con los recuerdos renacidos. Me prometí a mí misma que no dejaría que la traición de Carlos me definiera. Reconocí que, si bien no podía cambiar lo que había ocurrido, tenía el poder de redefinir mi futuro. Y, en ese proceso, tal vez descubriría la verdad que mi esposo había querido que conociera. Pasaron los días y con cada amanecer me sentí más fuerte. Regresé a mi rutina de jardinería, pero esta vez lo hice con un propósito renovado. Labrar la tierra se convirtió en un ritual de sanación, en el que esas pequeñas flores que brotaban representaban no solo la nueva vida que comenzaría a florecer en mí, sino también la esperanza que comenzaba a resurgir. La vida seguía, y con cada hoja nueva que crecía, una sombra de mí misma era recuperada. Al final de ese ciclo, la cabaña, aunque llena de recuerdos de dolor, empezó a transformarse en un lugar donde la esperanza podía florecer. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando las estrellas relucir. Entendí que había perdido mucho en el camino, pero no había perdido todo. Y con esa determinación, sabía que estaba lista para descubrir el legado oculto y recuperar la dignidad que creía perdida. Los días pasaban y yo, sintiendo que mi mundo empezaba nuevamente a girar con un propósito renovado, decidí sumergirme por completo en la investigación del legado que mi esposo había dejado. La caja que había desenterrado en el roble era un símbolo de esperanza, pero ahora se transformaba en un trampolín hacia un nuevo comienzo. Esa noche, mientras el viento soplaba en la cabaña, me senté con todos los documentos extendidos frente a mí, sumergiéndome en cada detalle, cada firma, cada cifra. El primer documento que atrajo mi atención era un certificado de propiedad de terrenos, que no solo contenía información sobre parcelas que poseía, sino también datos acerca de posibles inversiones que había realizado en un pequeño desarrollo de viviendas. Mientras leía, el corazón me latía fuertemente, como un tambor que marcaba el inicio de una nueva era. La visión que mi esposo tenía para el futuro se reflejaba en aquel papel, y con cada palabra leída me sentía más segura de que podía hacer algo con ello. En ese momento, propuse una estrategia: contactarme con agentes inmobiliarios que pudieran explicarme acerca de ese desarrollo y cómo podía beneficiarme. Esa noche, marqué en mi mente el camino a seguir. La luz de la lámpara iluminaba mis bocetos e ideas, mientras planeaba cómo proceder, ansiosa por no dejar que la oportunidad se me escapara de las manos. Al día siguiente, comencé a buscar en Internet sobre el desarrollo de viviendas. La tecnología me era un poco ajena, pero me adentré en el terreno desconocido con determinación.
Mis dedos danzaban sobre el teclado, abriendo pestañas en el navegador para explorar cada rincón de información disponible. Encontré que el desarrollo había tenido algunos problemas financieros, pero lo más relevante era que había potencial para futuros beneficios si se lograban realizar algunas reformas. El capital que mi esposo había invertido podría multiplicarse con las decisiones correctas. Mientras leía sobre el mercado y aprendía sobre inversiones, sentía que la energía dentro de mí crecía. Pude ver cómo todo encajaba. Él no solo había dejado un legado financiero, sino también una guía de cómo manejar esos recursos. Cada consejo que mis dedos pulgar y medio leían resonaba en mí como un eco de su voz. Nunca dejes que te digan que no puedes, porque está en ti hacer lo que te propongas. Las horas se convirtieron en días y la luz de la realidad se hacía cada vez más brillante. Consulté a uno de los agentes inmobiliarios más importantes de la ciudad. Al llegar a su oficina, el ambiente era profesional y sofisticado, con un universo de posibilidades esperando ser exploradas. Me recibió con una sonrisa amable. Aparentemente, mitiga la tristeza que había llevado conmigo por tanto tiempo. Le expliqué sobre la propiedad que había heredado a través de las palabras de un testamento que deseaba gestionar y noté su interés aumentar. Esto es un buen hallazgo, dijo. La ubicación de estas parcelas es realmente ventajosa y con las decisiones adecuadas podrías convertirlas en una inversión rentable. Con cada recomendación que me daba, como un pedazo de oro incandescente, sentía cómo la confianza crecía dentro de mí. El agente me propuso que comenzáramos a trabajar juntos, sugiriéndome oportunidades que podría explorar. Hablamos sobre presupuestos, proyecciones y las posibilidades que ofrecía el vecindario. Al despedirnos, me agradeció por la visita, y la seguridad que sentí en ese momento era una sensación que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Con el paso de cada semana, estaba determinada a aprender más sobre bienes raíces. La idea de ser una inversionista me emocionaba. Imaginaba por primera vez, no como una mera madre a la sombra de su hijo, sino como una mujer empoderada, dispuesta a tomar las riendas de su propio destino. Busqué seminarios, grupos de discusión y libros sobre el tema, comenzando en cada rincón de mi hogar. Mis notas se multiplicaban y las páginas se llenaban con escritos llenos de sueños. Durante este tiempo de aprendizaje, decidí visitar el terreno que había heredado. Al arrancar hacia allí, el sol brillaba con fuerza, y en su luz descubrí nuevos matices que antes me habían pasado desapercibidos. Cada metro recorrido me mostraba un futuro lleno de potencial. Los árboles se alzaban como guardias silenciosos en la entrada de la propiedad, una pequeña parcela de tierra que había sido puesta a mi cuidado. Al poner mis pies sobre esa tierra, sentí un tirón emocional, como un reencuentro con mis raíces, una promesa de lo que podía ser. Tomé algunas fotografías que me servirían como un recordatorio constante de mi misión. Al caminar por el terreno, fui invadida por una oleada de energía. Cada paso dado aquí era un paso hacia el futuro que estaba forjando. Me imaginé plantar flores, construir caminos y permitir que las familias encontraran felicidad en el lugar donde yo había renacido. Con cada día que pasaba, me sentía más viva. Mientras la noche caía, regresé a la cabaña con un corazón lleno de esperanza. Pero no solo de esperanza, sino también de planes concretos que se desarrollaban en mi mente. Comencé a hacer un cronograma de acciones que deseaba llevar a cabo, enfatizando los pasos adecuados para asegurar no solo mi futuro, sino también un legado que pudiera dejar a Carlos en caso de que algún día decidiera enfrentarlo. Ya no era una mujer destruida por la traición, sino una figura dinámica y decidida a recuperar lo que había perdido.
Comencé a ver la expectativa de ese encuentro con Carlos y Sofía como una oportunidad para demostrar que siempre había más en mí de lo que ellos podían ver. Para ellos, yo había sido la madre débil que había fracasado, pero una vez más, con mis descubrimientos recientes, estaba lista para mostrarles el coraje y la fuerza que llevaban dentro. Con cada paso que iba dando, la venganza se transformaba en empoderamiento. Comenzaba a comprender que mi verdadera justicia no tendría que ver con hacerles pagar, sino con demostrarles todo lo que había logrado, todo lo que era capaz de hacer, sin ningún apoyo que no fuera el de mi espíritu. Observando al pasado desde la cabaña, sentí gratitud. Estaban mis heridas, sí, pero sabía que me había transformado en una nueva versión de mí misma. Al cerrar la puerta detrás de mí, ya nada sería igual. Había comenzado una nueva etapa de aprendizaje, y con ello, la posibilidad de cambiar el rumbo de mi vida por completo. En mi corazón, reafirmé que no permitiría que la traición de Carlos manchara la valía que tenía como mujer. Este legado que había encontrado y el conocimiento que estaba adquiriendo me apoyarían en cada movimiento. Así comenzaba el verdadero camino hacia la reivindicación. La historia de la mujer subestimada se transformaría en la historia de una matriarca que despertó de su letargo, lista para mostrarle al mundo quién era verdaderamente. Y así, con un plan en marcha y el espíritu renovado, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Mis días se convirtieron en un torbellino de aprendizaje y actividad. El plan de justicia, así lo llamé, se consolidaba en mi mente mientras dedicaba horas a investigar cada detalle de las propiedades y a comprender mejor el mundo que había decidido explorar. Tomé un renovado compromiso conmigo misma de no dejar ninguna piedra sin mover. Cada descubrimiento que hacía sobre los terrenos de mi esposo no solo me preparaba para el futuro, sino que me daba fuerzas para enfrentar los desafíos que inevitablemente tendrían lugar. Una noche, mientras revisaba los correos antiguos que había guardado, me topé con unos mensajes de Carlos. Algunas correspondencias eran de terceros relacionadas con los negocios que había manejado oportunamente. Unius, una compañía de construcción, había manifestado interés en un desarrollo de vivienda en la zona que había estado investigando. Sentí una punzada de adrenalina. Esto era oro puro. Si lográbamos concretar un trato, podría obtener el capital necesario para hacer crecer mis posibilidades y darle un nuevo rumbo a mi vida. Sin perder tiempo, decidí que debía ponerme en contacto con Unius. Pasé horas preparando una propuesta, combinando la información que había acumulado sobre los terrenos con mi visión sobre el desarrollo. Mi mente bullía mientras redactaba, cada palabra cuidadosamente seleccionada. Era fundamental que comunicara lo que había aprendido y cómo esos terrenos podían ser una inversión valiosa. No podía permitirme el lujo de dejar nada al azar. Cuando finalmente envié la propuesta, me invadió una mezcla de entusiasmo y miedo. Era la primera vez en mucho tiempo que tomaba una decisión tan audaz. Mientras tanto, continuaba mi formación, asistiendo a conferencias online sobre bienes raíces y networking, donde compartía experiencias con otros inversionistas. Aprendí a escuchar sus consejos, al mismo tiempo que comenzaba a hacer mis propias conexiones. Necesitaba construir una red que me apoyara en este viaje. Algunas semanas después, comenzamos a recibir respuestas sobre mi propuesta. Preparé cada encuentro como si fuera una presentación formal, vestía mis mejores trajes y me aseguraba de que cada detalle estuviera en su lugar. La primera reunión fue con el director financiero de Unius, quien parecería la persona más ocupada del mundo, pero, contra todo pronóstico, mostró un interés genuino en lo que tenía que ofrecer. Me impresiona la valentía con la que presentas tu visión, dijo mientras revisaba mis documentos.
Su tono era cordial y su mirada fija en mí. Aquel reconocimiento me empujó a continuar. Mientras le explicaba los números y las proyecciones, sentí una confianza naciente. Era como si el espíritu de mi esposo estuviera a mi lado, dándome ese empujón que tanto necesité. Sin embargo, por dentro, también surgía la preocupación por lo que pasaría si Carlos se enteraba de mis movimientos. En esos momentos no pudiera dejar que esos pensamientos ahogaran mi determinación. Aquello sería un juego de ajedrez en el que pronto jugaría en el tablero del destino de mi vida. Con cada paso que tomaba, dejaba atrás la debilidad que me había sido impuesta y me enfocaba en avanzar. Pasaron los días y en una de las reuniones, el director financiero propuso que Unius se interesaría en el desarrollo si contaba con un socio local. Esa fue la chaqueta que encendió una chispa en mi mente. Decidí explorar la idea de asociarme con un inmobiliario local que quizás pudiera estar interesado en una colaboración benéfica para todos. Comencé a investigar y reunirme con otras personas involucradas en el sector. Cada encuentro era una nueva oportunidad para aprender y avanzar, y con cada conversación, la imagen de una matriarca que una vez había estado perdida se transformaba en un rostro de determinación. Mi enfoque no solo era vender terrenos, sino crear un lugar donde familias pudieran florecer. Cuando imaginaba esas casas, visualizaba también la felicidad en los rostros de las personas que habitarían en ellas. Durante mi investigación, me topé con un antiguo amigo de mi esposo, Antonio. Era un agente inmobiliario reconocido, con más de 20 años de experiencia en el campo. Busqué su ayuda en un plano informal, sin dejar claro el tamaño de mis propios planes. Cuando le narré sobre mi interés en el desarrollo, su mirada se iluminó. «Podríamos hacer esto juntos», sugirió de inmediato. «Aquí tienes una oportunidad para brillar», continuó, y me sentí agradecida al escuchar esas palabras. Aunque había comenzado este camino por la necesidad de recuperar mi vida, al final me estaba redescubriendo a mí misma como una administradora, una mujer de negocio que no solo busca sobrevivir, sino prosperar. A medida que empezaba a planificar los próximos pasos, también pensé en cómo esa asociación podría ayudarme a obtener más visibilidad en la comunidad. Antonio me presentó a algunos inversionistas interesados y una vez más me sentí como si estuviera en el centro de un vaivén de energía y posibilidades. Con cada encuentro y cada preparación forjaba nuevas alianzas que no solo aumentarían mi confianza, sino que también me darían más fortaleza para enfrentar lo que vendría. Un día, mientras revisitaba documentos antiguos que había encontrado en la cabaña, me encontré con una carta escrita por mi esposo. En ella, él hablaba de su deseo de que nuestras propiedades fueran siempre un refugio, un lugar donde la gente pudiera encontrar paz y felicidad. Esta revelación me llenó de entusiasmo y determinación. No solo quería hacerlo por mí, lo haría en su honor. Iba a convertirme no solo en una socia en los negocios, sino en la matriarca que siempre había sido, guiando a muchos hacia un futuro que les brindara seguridad. Odiaba la idea de que lo que había hecho Carlos me había dejado una marca, pero ahora sabía que mis acciones hablarían más fuerte que cualquier palabra que pudiera proferir. En cada paso de este viaje, las sombras de la traición comenzaban a desvanecerse. Cada aprendizaje, cada riesgo calculado, cada presentación resultada en aprobación, se transformaba en ladrillos sobre los que levantaría mi vida. El eco de «nunca dejaré que el pasado me defina» resonaba en mis oídos y me empujaba hacia adelante. Con una visión más clara y las herramientas que estaba adquiriendo, comprendí que estaba preparada para enfrentar no solo a Carlos, quien la traición había empeñado en abrir la puerta de mi vida, sino también al mundo que había querido minimizarme.
Me encontraría lista para tomar la delantera con fuerza y dignidad, lista para enseñarle a todos el verdadero significado de mi legado. Así, esa noche, con una sensación de propósito en el corazón, me senté en mi salita junto a la ventana y observé cómo las estrellas brillaban en el cielo. Ahora más que nunca, sentía que mi historia apenas comenzaba y los próximos capítulos estaban a punto de escribirse con la tinta de mi determinación. Con cada movimiento que hacía, la certeza de que estaba lista para confrontar a Carlos y Sofía se fortalecía. Un nuevo amanecer se presentó ante mí, lleno de potencial y determinación. Había llegado el momento de demostrarles que, a pesar de la traición, había renacido como una mujer fuerte, capaz y digna. Decidí que el primer paso sería convocar a Carlos y Sofía a una reunión formal. Elegí un restaurante que habíamos frecuentado en tiempos más felices, cargado de memorias que ahora se tornaban en soporte para mi reclamación. Me vestí con un toque de elegancia que hacía tiempo no usaba, una blusa blanca que simbolizaba pureza y un abrigo que denotaba fortaleza. Al rociarme con mi perfume favorito, el mismo que Carlos solía elogiar, sentí que combinaba pasado y presente, dándome la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendría. Cuando llegué al restaurante, un hilo de nerviosismo recorrió mi cuerpo. La mesa estaba dispuesta en el centro, y tomé asiento, sintiendo cómo el aire pesado de expectativas envolvía el espacio. Mientras observaba la entrada, respiré hondo y preparé mis pensamientos. Sabía que iba a ser un desafío gritarles mi reclamación a aquellos que me habían menospreciado. Finalmente, ambos llegaron. La expresión en el rostro de Carlos alternaba entre sorpresa y desconfianza, mientras Sofía mantenía su actitud altanera habitual. «¿Cómo has estado?», preguntó Carlos, pero su tono era frío, como si tratara de descubrir qué trama había detrás de mi invitación. «Estoy bien, gracias», respondí con una voz clara, estableciendo que esta vez no era una víctima, sino una mujer decidida a reivindicarse. Era el momento adecuado para presentar mis intenciones. He estado analizando nuestras propiedades. Creo que es necesario hablar sobre su futuro. Las palabras fluyeron de mis labios con la seguridad que había cultivado en mis meses de preparación. Sofía frunció el ceño y se cruzó de brazos, su gesto revelando desdén. «¿Qué sabes tú sobre esto? Siempre has sido la que se queda atrás». La burla en su voz intentaba desestabilizarme, pero esta vez no sería así. Tenía muy claro el camino recorrido y las habilidades que había adquirido. «Sé más de lo que piensas», respondí firmemente. «He estado en contacto con Unius y creo que hay oportunidades valiosas que podemos explorar. Estas propiedades tienen un gran potencial y es el momento de aprovecharlo». Mientras hablaba, los rostros de ambos comenzaron a mostrar signos de confusión. Vislumbré una pequeña victoria en sus expresiones. El suspenso llenó el aire mientras proseguía. Detallé cómo el desarrollo de las propiedades podría beneficiar a nuestra comunidad y cómo representaría un legado que honraría la memoria de mi esposo. Cada palabra llevaba en sí el peso de mi determinación. Carlos trató de interrumpir, pero levanté la mano. Había tomado el control de la conversación. No se trata simplemente de tomar decisiones unilaterales. Se trata de encontrar un camino que beneficie a todos y de reconocer el valor de lo que cada uno puede aportar. Continué, enfrentándolos con la firmeza que había alimentado durante este camino. La mirada de Carlos decaía, y por un momento sentí que la balanza se inclinaba hacia mí. Sofía, ante la sensación de perder el control, intentó rebatir. «No puedes simplemente venir aquí y decidir lo que haremos. Esta es una herencia familiar». Su tono desesperado revelaba su miedo ante lo que estaba surgiendo y sabía que había golpeado un punto sensible. «Es precisamente eso, Sofía. Yo soy parte de esta familia también.
He pasado los mismos años cuidando estas propiedades y a Carlos. Nunca dejaré que me minimicen de nuevo, así que les sugiero que se tomen en serio lo que estoy diciendo. Las palabras cayeron sobre ellos como un peso pesado, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos finalmente habló. No se trata solo de tu opinión, hay mucho en juego. Aunque intentaba mantener la calma, su voz temblaba ligeramente. Yo lo observaba con atención, sintiendo cómo las tensiones se volvían más palpables. Quizás eso es lo que no han entendido. He comenzado a establecer relaciones y buscar inversiones que pueden transformar esta herencia en algo que todos podamos disfrutar y, más importante, en algo que nuestro legado merezca. Mi voz era clara y resonaba con poder. Sola, allí enfrentando a quienes una vez decidieron que podía ser fácilmente retirada de sus vidas, estaba de pie, firme en mi verdad. La conversación continuó, pero capté que mi postura estaba deteriorando sus defensas. Lograba ver en sus ojos la lucha interna entre aceptar mi autoridad o seguir resistiendo. Mientras giraban los papeles en la mesa y discutían sin rumbo, sentí que el paso hacia mi reivindicación se encontraba cada vez más cerca de materializarse. Es obvio que esto es una gran oportunidad, insistí golpeando la mesa con la palma de la mano, y pido que seamos un equipo en esto. Después de todo, nuestras vidas han estado entrelazadas, y esta es nuestra posibilidad de hacer algo significativo. Al final, el ambiente se tornó en uno de reflexión. La determinación que llevaba dentro era una llama que no podía apagarse. Mientras abandonábamos el restaurante, la noche había caído y el aire fresco llenaba mis pulmones. Aunque la confrontación no había resuelto todo, la chispa que había encendido en ese día no podía ser ignorada. Sabía que había redibujado el mapa de mis relaciones con Carlos y Sofía. El camino hacia la justicia y la reivindicación estaba apenas comenzando, pero en mi interior llevaba el eco de la frase que me había guiado a lo largo de esta travesía. Nunca dejaré que el pasado me defina. Mis pasos eran ahora firmes, y el futuro que deseaba construir se sentía más cerca que nunca. Así, mientras caminaba hacia mi nuevo destino, sabía que la vida que había imaginado estaba aguardando por mí. Las piezas comenzaban a encajar, y con cada nuevo día, mi determinación se iluminaba más, asegurándome que la caída del viejo egocentrismo que había marcado mi vida habría de presenciarse de una manera que jamás pudieron imaginar. Con el impulso de la reunión aún resonando en mi mente, sabía que había comenzado una batalla que no solo sería por mis derechos sobre las propiedades, sino por mi lugar en la vida que Carlos y Sofía tantas veces habían intentado arrebatarme. A medida que cada día pasaba, me sumergía más en la planificación del nuevo proyecto. La combinación de desarrollo económico y beneficio para la comunidad se convertía en mi mantra y estaba decidida a hacer que todos lo entenderían. Aproveché el tiempo para construir la propuesta más sólida posible, pero también para cultivar mis relaciones con Antonio y otros colaboradores potenciales. Me di cuenta de que la clave no solo residía en las propiedades, sino en la gente que creía en la visión que estaba formando. Con cada nuevo contacto, cada conversación en la que destacaba la importancia de la colaboración, sentía que me acercaba un paso más a la reivindicación y la justicia. Finalmente, llegó el día de presentar formalmente el proyecto a Carlos y Sofía. El clima era tenso. La sala de conferencias estaba decorada con mis gráficos y muestras, y un aroma fresco de café recién hecho llenaba el aire, mientras mis manos temblaban ligeramente por la adrenalina. Mi recuerdo del pasado me impulsaba hacia adelante. Las burlas y menosprecios que había soportado parecían distantes, y mi nuevo yo estaba listo para brillar.
Cuando Carlos y Sofía llegaron, el aire se volvió pesado. Sus rostros mostraban incredulidad y desconfianza. Era obvio que no esperaban que me presentara con un plan. Comencé a hablar con claridad, utilizando cada diapositiva no solo para exponer mis ideas, sino para poder observar sus reacciones mientras avanzaba. La presentación iba más allá de los números. Era una defensa de todo lo que había luchado por recuperar. Este proyecto no solo beneficiará a nuestra familia, sino también a la comunidad que nos rodea. Debemos aprovechar las propiedades y devolverles su esplendor. Jamás permitiré que las viejas heridas nos dividan, afirmé mientras mi voz resonaba en la sala. La mezcla de esperanza y desafío en mis palabras parecía comenzar a penetrar en las defensas de Carlos. Sofía, quien había mantenido su actitud de desdén, empezó a mostrar signos de inquietud. ¿Y qué sabe usted de hacer negocios?, preguntó, tratando de recuperar el control. Pero, en lugar de dejarme llevar por su provocación, respondí con firmeza. He aprendido de los mejores y estoy aquí para ser parte de esta decisión. Esta es una oportunidad para todos nosotros. La conversación tomó un giro inesperado cuando, al profundizar en los beneficios de invitar a socios estratégicos, Carlos comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Nunca pensé que pudiera cambiar tu perspectiva. Quizás tienes razón, admitió entre dudas. Esa revelación de su parte significó un cambio significativo en la dinámica. La resistencia de ambos parecía debilitarse a medida que yo mantenía mi energía centrada y enfocada. Poco a poco, fui tomando nota de sus reacciones, observando los cambios en sus expresiones. Sabía que no solo estaba luchando por recuperar una herencia, sino también por reafirmar mi lugar en esta familia. Durante la presentación, me di cuenta de que podría haber más en juego que una simple disputa. Vi el potencial de una nueva alianza, una que se basara en la comprensión y la colaboración. Hacia el final de la reunión, Carlos levantó la mano. Tal vez debamos considerar esto más seriamente. La idea de unir fuerzas no parece tan descabellada. Sofía, por otro lado, seguía siendo escéptica, pero incluso ella parecía más abierta de lo habitual. Había logrado abrir una grieta en su resistencia. Disfruté la sensación de haber conquistado su atención y respeto, incluso si era solo un pequeño paso hacia adelante. Aún así, sabía que había que seguir avanzando. Esa fue una pequeña victoria, pero había una tormenta en su interior que aún necesitaba gestionarse. Durante la semana siguiente, la tensión continuó entre nosotros, pero el diálogo se tornó más fluido. Carlos y Sofía comenzaron a mostrar interés en el proyecto, aunque Sofía todavía se mostraba sobreprotectora. Era obvio que estaba tratando de mantener el control de la situación, y nuevamente su actitud negativa pesaba, mas mi determinación comenzaba a hacer mella en las viejas rencillas. Decidí organizar una cena en casa, una manera de suavizar las relaciones y sellar los nuevos acuerdos. Mientras cocinaba, el aroma del pavo y las guarniciones evocaba memorias de épocas felices en familia. La cocina se convirtió en mi refugio, donde podía preparar el terreno para un nuevo comienzo. Al sentarnos a la mesa, la conversación fluyó de manera más natural. Hablamos de los recuerdos pasados que compartíamos, el amor que sentíamos por las propiedades y cómo debíamos honrar esos recuerdos en nuestras decisiones actuales. Con cada bocado, las tensiones parecían ir cediendo poco a poco. Quiero que podamos construir algo duradero juntos, les dije durante la cena, levantando la copa. No solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. La sinceridad en mis palabras caló en ellos, y aunque no era completa la reconciliación, había logrado sembrar una semilla de esperanza. Al final de la noche, Carlos y Sofía compartieron un cruce de miradas. Aún quedaba mucho por trabajar, pero había notado un cambio en la forma en que se susurraban entre ellos. Sus defensas ya no eran tan rígidas,
y sus corazones quizás comenzaban a abrirse. Mientras los despedía, sabía que había dado un paso hacia adelante, aunque aún enfrentaríamos retos. Entre nosotros había resurgido un sentido de conexión que antes creía perdido. La caída del viejo egocentrismo y el inicio de una nueva vida ya podía sentirse en el aire. El camino aún era largo, pero llevaba en mi corazón el eco de la frase que había abrazado durante toda esta travesía: nunca dejaré que el pasado me defina. Así, mientras miraba al horizonte de un nuevo futuro, sabía que mi historia apenas comenzaba y la determinación me guiaría hacia adelante. A medida que pasaban los días tras la cena, se sentía una renovación en el aire. La colaboración que había comenzado a florecer entre Carlos, Sofía y yo se estaba convirtiendo en algo tangible. Cada reunión se transformaba en una oportunidad para solidificar nuestra unidad y el ambiente en torno al proyecto se hacía cada vez más positivo. Las antiguas tensiones parecían desvanecerse, como el humo de una tormenta que poco a poco se disipaba. Empecé a involucrarme en los detalles del proyecto. Cada visita a las propiedades me llenaba de energía. Visualizaba cómo podríamos transformarlas en espacios vibrantes para la comunidad. El aroma de la tierra y el susurro del viento eran cómplices en mis sueños, recordándome por qué luchaba, no solo por mí, sino también por un legado que perduraría. El día de la presentación ante los inversores se acercaba y la presión aumentaba. Era una mezcla de ansiedad y emoción. Ante el espejo, examiné mi imagen, sintiendo que la mujer que solía ser se estaba desvaneciendo y en su lugar surgía alguien más fuerte. Me puse un atuendo que simbolizaba este nuevo comienzo y respiré hondo antes de enfrentar al mundo. En la reunión, la sala estaba repleta de miradas expectantes. Presenté nuestra visión con claridad y propósito, mientras notaba la atención de Carlos y Sofía apoyándome desde atrás. Cada palabra que pronunciaba parecía alejarme del dolor del pasado y acercarme a un futuro mejor. Los inversores mostraron interés genuino y comenzaron a hacer preguntas, lo que me llenó de confianza. La dinámica de la reunión cambió cuando un inversor se volvió hacia mí y dijo: «Lo que están construyendo aquí es impresionante. Ustedes tienen una buena mezcla de experiencia y visión». Fue como quitarme un peso de encima. Sentí una validación que había anhelado y sabía que el esfuerzo y la dedicación estaban comenzando a dar frutos. Al finalizar la reunión, la atmósfera era celebratoria. Los aplausos resonaron y compartimos una sonrisa que llegó a reflejar la esperanza que habíamos estado cultivando. Decidimos celebrar ese avance con una cena sencilla, donde en un ambiente cálido nos sentamos a brindar por el camino que habíamos recorrido. Quiero que podamos seguir construyendo juntos. Levanté la copa mirando a Carlos y Sofía con gratitud, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. Aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, ese momento simbolizaba un nuevo inicio, uno donde las viejas rencillas intentaban desvanecerse. A lo largo de las semanas, cada paso que dábamos juntos se convertía en una nueva lección. Las discusiones comenzaron a ser más abiertas y honestas, y aunque todavía había desacuerdos, la impulsividad de esos momentos del pasado fue reemplazada por estrategias y soluciones constructivas. Empecé a apreciar la diversidad de opiniones, dándome cuenta de que cada punto de vista aportaba valor. Sin embargo, las sombras del pasado no desaparecieron por completo. Las voces internas seguían susurrando dudas, y a veces me encontraba cuestionando si había tomado las decisiones correctas, pero al recordar mi mantra, nunca dejaré que el pasado me defina, hallé la determinación necesaria para seguir adelante. Finalmente, el proyecto tomó forma
y vimos cómo nuestro trabajo conjunto comenzó a plasmarse en la realidad. Las propiedades cobraban vida y los sueños que antes parecían lejanos estaban cada vez más cerca de materializarse. Viendo a Carlos y Sofía involucrarse plenamente y comprometerse al proyecto, sentí que habíamos comenzado a forjar una familia renovada. A medida que el sol ponía sus rayos dorados sobre nuestro trabajo, contemplé el resultado y sentí una oleada de gratitud. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero había encontrado un nuevo propósito. Juntos, estábamos escribiendo una historia diferente, un relato de superación y amor que dejaría huella en las generaciones futuras. Con cada resistencia que superábamos, forjábamos un nuevo camino. La vida no solo continuaba, sino que florecía. Mi historia, que comenzó con humillación y dolor, estaba ahora construida sobre cimientos sólidos de amor, confianza y una nueva esperanza. La vida se expandía ante mí, y por primera vez en mucho tiempo sentía que el futuro era brillante y prometedor.